Bienvenidos aquí a Que Pasa St. Lucie. Este programa es traído a través del Superintendent de las Escuelas Públicas de St. Lucie, el señor Wayne Gent, y también la directora de comunicación, la señora Carrie Patrick. Soy su servidora de ustedes, Linda Tapia. Muchos de ustedes me conocen como la señora Linda, pero aquí soy Linda. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas. Estamos en pleno verano. Muchos de nosotros nos vamos aquí al mar o nos vamos a las albercas que tenemos en nuestros hogares. Los accidentes pasan en una abrida y cerrada de ojos. Padres de familia, esténse al tanto. Estamos aquí para darles un poco de compartir con ustedes unos tips, unos consejos, cómo podemos tomar un poco de precaución para tratar de evitar lo que está en nuestras manos y se pueda evitar. También pronto estaremos celebrando el 4 de julio, la independencia de nuestro país, de aquí de Estados Unidos. Se vienen los cohetes, los fireworks, como muchos los conocen, y nos descuidamos. Padres de familia, estén al tanto. Hay que tratar de evitar todo tipo de problemas de incendios, de fuegos, que nos ponemos a hacer una barbecue afuera, se nos olvida y se hacen las quemazones. Un cigarrito puede causar una quemazón. Recuerden que durante el verano está muy caliente, hay viento y por cualquier cosa es muy fácil que se hagan los incendios. El día de hoy tengo dos invitados. Tenemos la persona que está educadora con relaciones al público con el Departamento de Bomberos y Incendios del Condado de St. Lucie, y tenemos a un bombero y un paramédico. Vamos a tener de las dos partes aquí que vamos a discutir aquí en Que Pasa St. Lucie. No digo más para poder introducirlos. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. ¿Te puedes introducirte un poquito con nosotros aquí en la audiencia, Oscar, para hacer un poquito de ti? Claro que sí. Yo me llamo Oscar Leiva, soy bombero paramédico para este condado, St. Lucie County Fire District. Tengo 11 años de estar trabajando con el condado ahora. ¿Y originalmente de dónde? Originalmente yo nací en Managua, Nicaragua. Viví en Miami hasta el 2005, el año que me casé. Despuésito de eso comencé a trabajar con el condado y vine a vivirme aquí. Tengo 3 años ya de estar en este condado. Bienvenido a St. Lucie County. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros aquí todas sus habilidades, que es una carrera muy delicada, con mucha responsabilidad, que cualquier cosa que ustedes hagan impacta el resultado de las personas o lo que estén haciendo ustedes. Sí. Gracias por esa labor muy, muy delicada. De nada. Stacey. Hola. Bienvenida. Gracias. ¿Puedes compartir un poquito con nosotros de ti, Stacey? Sí. Can you share with us a little bit about yourself? Yes. My name is Stacey Carter, and I'm the public educator for the St. Lucie County Fire District, and I've worked for the St. Lucie County Fire District for 2 years now. Stacey Carter es la educadora que decimos con relaciones públicas aquí con el condado de St. Lucie del Departamento de Bomberos. Ya tenía 2 años aquí en este puesto y no es la primera vez que la invitamos. Ella ya ha estado aquí con nosotros compartiendo sobre los peligros del agua durante el verano y los incendios. Talking about swimming pools. It's hot, it's the summertime. You know, our kids want to jump in those swimming pools because they have nothing else to do. What precautions can parents do to try and avoid any of those incidents, unfortunate incidents? Well, there are a few things that the parents can do to prevent some of these tragedies, and they are tragedies, and it's never a good thing to see something like that. A couple of things that they can start off doing is always have a child supervised. You must always have an adult with child supervision to watch the child. Another thing that they can do is educate the child, take them to swim classes. That's a very important thing. These days, they're teaching children how to swim and even float as early as 6 months, I've seen in the past. There's several schools in the county where they teach children how to at least float, so that if something happens and they fall forward or something like that occurs,
the baby will know to at least flip forward and face right up so that they can breathe. Very interesting. Yes, yes. Oscar, ¿puedes compartir eso en español? Claro que sí. En este condado tienen bastante diferentes lugares donde le enseñan los bebés como por lo menos doblarse para arriba para que podrán respirar el aire en vez de estar boca abajo, debajo del agua. Hay ciertas cosas que el padre o madre puede prevenir para que estas cosas no pasen. Primeramente, siempre tener alguien supervisando el niño o la niña mientras vayan a la piscina. La segunda cosa que uno puede hacer es enseñarles a los niños cómo nadar, tomar clases de natación para poder, ellos si algo pasa, caen en el agua, podrán salir de la piscina o para que pueda prevenir estas tragedias. En mi caso es difícil porque yo no sé nadar. Entonces, como dices tú, es muy importante que esté un adulto presente. Pero en mi caso, aunque yo esté presente, si no sé nadar, sería algo difícil para dar auxilio. Bueno, en ese ejemplo que usted está dando... y yo soy culpable de eso, de que no sé nadar. Por ejemplo, en su situación donde usted no sabe nadar, siempre es importante tener algo disponible, un tipo de salvavidas, algo flotante que usted podrá tener en la casa, con un mecate amarrado sobre el flotante para cualquier cosa, algo pasa, usted poder tirarle flotante a la persona que no puede nadar, aguantar el flotante y usted suavemente, despaciamente trae a la persona cercana a la piscina. I'm guilty of that, Stacey. I don't know how to swim. I mean, he just spoke about me. Right. Well, we have 3 community pools in St. Lucie County. We have one that is located at our north end. That's our Lakewood Park pool. It's right off of Emerson. We also have one that is located on Avenue M. That's the Lincoln Park pool. Okay. And then we have another pool in Port St. Lucie. It is the Ravenswood pool, and it is located right off of Prima Vista and Ravenswood. If you're interested in taking swim classes, they register as early as March, but you can go to stlucie.co.gov, and that will provide you with a list of times and dates that they offer the swim classes. Wow. So the county did a really good job. They covered the north, the mid, and the south county. Yes. Good job. Oscar, ¿quieres compartir eso en español? Claro. Básicamente lo que está diciendo la señora Carter es que en este condado hay 3 diferentes piscinas públicas que se pueden usar. En las piscinas públicas ofrecen clases para el que no puede nadar, clases de natación para para que le enseñen cómo nadar, le enseñan diferentes cosas para prevenir una tragedia de ese tipo. Hay una que está localizada en Lincoln Park, que es en la parte norte del condado. Hay otra que está localizada en la avenida M, ¿okay? Y el último que está localizado es en la calle Ravenswood y Prima Vista. Son piscinas públicas que cualquiera que quiera pueda ir y aprender natación, enseñarle a los niños, a la familia, el que no pueda. Y si algo pasa y necesitan más información en esos lugares le podrán dar educación, que vayan a necesitar cosas que vayan a ayudarle para prevenir esas tragedias. I might have to sign up. I'm in trouble. With 10 grandbabies, I'm in trouble. The resources are there, so you absolutely need to. And the Red Cross is another organization that provides swim lessons as well. So you have good opportunities out there. Thank you very much for that. Welcome. That I will be signing up when I come back from vacation, but I will. Hablando sobre las albercas, los swimming pools. Aparte de eso, estamos a la orilla del mar. Y muchos nos vamos al mar. A veces no entendemos las corrientes del mar. Y es muy fácil que se lleve la corriente a un niño, un adulto. Y muchas de las veces no nos vamos a nadar en donde haya un lifeguard. ¿Qué pudiéramos tomar de precaución como adultos? Porque sé que muchos adolescentes se van a ir sin los padres. ¿Qué es lo que deben de estar los adolescentes o cualquier persona al tanto de esa corriente?
She's asking is, what can we do to prevent rip currents? Una cosa que uno puede hacer es, primeramente, estar siempre al tanto a lo que las banderas dicen. En este condado dan explicaciones específicas a lo que dice la bandera. Si algo pasa y hay una bandera que está allá afuera y no sabe lo que significa la bandera, pregúntele a un salvavidas. El salvavidas le podrá explicar exactamente qué es lo que significa de las banderas y también le podrá dar educaciones sobre cómo uno puede prevenir esos accidentes. El mar es bien fuerte, bien feo, si uno no sabe, específicamente si no sabe nadar. Buen punto que haces, porque me incluyo yo, que nos vamos y no ponemos cuidado en el color de la bandera. Entonces necesitamos educarnos, porque como dices, el mar es feo y una tragedia pasa. La mejor persona que podrá dar educación en eso es el salvavidas. El salvavidas, el lifeguard. Sí. Muy cierto. Stacey, yes. Talking about public education, what else is out there to educate parents and children of the dangers on the water, but also on the fires? Well, as far as the water, what I like to tell parents is to follow the ABCs of water safety. A, being adult supervision. You should never be any farther than an arm's length away from your child at all times. B, barriers. You want to make sure that you have self-locking and latching gates that are at least 4 feet tall around your fence area. As far as C goes, classes. You should know CPR. That's very, very important. And also how to swim. So we talked about the community pools throughout St. Lucie County and the Red Cross where you could get lessons as well. As far as the fires, it's important to educate our children and to teach them that lighters and matches are tools for adults to use. They should never be in a child's hands. Educate them if they find lighters and matches to let the adult know, and so that the adult can put them away properly where they belong. Oscar, ¿te vas a acordarte todo? Sí, básicamente lo que ella estaba diciendo es que nosotros tenemos que vivir de un sistema que nos enseñan la educadora del condado. La A, B, C del sistema que usamos. Básicamente la A significa siempre tener supervisión del adulto. Nunca mantener más de una mano de distancia. Si algo pasa con el niño o la niña, algo que el padre o la madre podrá aguantarse con el niño si algo pasa. B was for? Barriers. Oh, sí. Y la letra B básicamente significa que si uno tiene una piscina o usted le dice, ¿cómo le dice a la piscina a usted? The pool. ¿Una alberca? Una alberca. En mi país el español, sí, es diferente. En mi país decimos una piscina, pero alberca, como usted dice, hay que mantener como una cerca sobre la piscina. Esa cerca tiene que tener mínimo de 4 pies. Dicen 4 pies por cualquier cosa. Si hay un niño que está suelto caminando afuera, el niño no vaya a accidentalmente salir y caer en la agua. Entonces esa cerca que van a tener es para prevenir esos accidentes. Y la letra C es para enseñarle a los padres y educar a los padres cómo usar el CPR. Es el CPR, que se usa por si cualquier cosa, una persona cae dentro de la piscina o la alberca, podrán sacar a la persona y comenzar a resucitar a la persona. Lo más temprano que una persona podrá a formar y comenzar a usar el CPR, el chance que esa persona pueda sobrevivir ese accidente, el porcentaje sube. Es una práctica súpermente importante. Wow. Le exijo a todo padre y madre que le enseñen o que tomen clases de CPR. Pero si habrá en español o solo en inglés. Dígame. CPR. Dan clases en inglés y dan clases en español, obviamente. Sí, sí. Where could we get access to that information? The Red Cross's website. They even have classes that you can do online, but you will have to attend one class in order to do the hands-on CPR activity.
but everything else can be done online. And that's at Red Cross's website. Sí, el curso lo ofrecen la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un internet, tiene la dirección del internet para poder registrarse y tomar clases. Dice que las clases se podrán tomar sobre el internet, pero por lo menos como mínimo tienen que atender una clase para que el instructor podrá ver que la persona que está practicando el CPR sepa cómo hacer el tipo de ejercicio que requiere. Porque esto es algo muy delicado. Me supondría que es mejor que uno esté en persona, claro que sí, hands-on, como decimos nosotros, sí, para poder... Por ejemplo, si yo soy el instructor, yo necesito ver que usted está usando forma exactamente como requiere el ejercicio. ¿Okay? Es tan importante usar una buena forma para hacer el CPR, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, y eso es lo importante. Good point. Wow, that's a lot of good information, Stacey. Let's concentrate a little bit on fire. Mm-hmm. It's summer, it's hot, and some of us leave the barbecue pit on, didn't bother to put water on it or empty the charcoal or whatever, or left the gas tank on, and accidents happened. Mm-hmm. Some of us, the kids are out and about, and they're playing with lighters. Mm-hmm. And unfortunately, we have those accidents. What can we share with our audience here in Que Pasa referring to safety when it comes to fires? Well, the #1 cause of residential home fires is unattended cooking. So I would like to tell the people in St. Lucie County, please, if you're cooking something on the stove, you hear something on television, don't walk away from what you're cooking. And if you're baking something, set a timer so that you're able to go back to it and you don't forget about it. Barbecue grills, make sure that they're at least 5 feet away from any type of trees or patio areas so that nothing, the wind doesn't blow something on top of it and cause a fire. There are lots of little safety tips that you can do. The National Fire Protection Association, their website has several safety tips on it. You can check it out at www.nfpa.org. Sí, el número de accidentes, el primer accidente que normalmente pasa es cuando la persona está cocinando. Lo que pasa normalmente es que tal vez la persona no está cocinando y pierde la atención. Tal vez hay algo en la televisión o el bebé o otra persona requiere la atención de esa persona. Entonces lo que pasa es que el fuego no está atendido. Y lo que pasa es veces que así comienza el fuego. El número 1 la causa de los incendios de la casa. Si usted está cocinando algo en el horno, use el reloj con alarma para ver si cuando termine de cocinar algo, la alarma suena, sabe y se acuerda que hay que sacar la comida del horno. Si usted está cocinando afuera, haciendo barbecue por cualquier cosa, como mínimo debe de mantener la cazuela o el barbecue mínimo 5 pies de cualquier árbol, de cualquier estructura de casa, porque si hay viento y usted tiene el barbecue abierto, tal vez podrá conseguir incendio con el viento. Entonces, como mínimo hay que mantener 5 pies de cualquier parte, si es árbol o casa. I definitely need to take classes. Mm-hmm. Because part of our culture, we love to cook a lot. Mm-hmm. And we're trying to do multitask. You're cooking, somebody's knocking at the door, the phone rang, or the grandchild, or whatever, and you can get very easily distracted. Mm-hmm. And it's interesting to say that is one of the #1 incidents that causes fires. That is rude awakening. That's very, very interesting. Talking about 4th of July coming around. Fireworks, that's how we celebrate 4th of July. We've got our barbecues, whether it's at home, in our backyards, by the beach. And of course, we're going to watch the fireworks.
And that's where accidents happened. I was stunned to learn that there's only one firework that is accepted, or what is it here that's approved? The sparklers? Mm-hmm. And all the other fireworks? Are illegal. Wow. Legalmente, en el condado, me imagino que en el estado de la Florida, legalmente solo dan permiso para usar un tipo de fireworks. O en mi país le decimos triquitracas, pero ese tipo de... Nosotros decimos cohete. Cohetes, sí, para tirar cohetes. Legalmente solo dan permiso para un tipo de cohete y esa es la candela romanas. Es la única que dan permiso. Lo otro es ilegal. The sparklers are very dangerous as well. If you want to go and see fireworks, please leave it to the professionals. That's the best thing that you can do. A sparkler can reach a temperature of up to 1,200 degrees. Glass melts at 900. Sparklers can cause third-degree burns, and they have. Last year, there were over 18,000 people that went to the emergency room because of firework injuries. So please, if you would like to go see fireworks, leave it to the professionals. Por favor, dilo en español, Oscar, porque estoy espantada con lo que acaba de decir Stacey. Claro que sí. La candela romana, la que es legal en este estado, puede subir como temperatura hasta 1,200 grados. Básicamente... De caliente. De caliente. 1,200 grados calentura. Y el año pasado, 18,000 personas fueron al hospital con quemaduras de 3er grado. Si usted quiere o tiene deseo de ver cohetes, en mi país decimos triquitracas. Triquitracas, nunca había escuchado sí. eso. Vaya a un lugar donde vayan a hacer esa presentación profesionalmente. Uno de los lugares que lo hacen es el Parque de Tradition. Para el 4 de julio, o si hay un evento bien grande profesionalmente, ahí es donde hacen los cohetes. I'm not buying fireworks anymore for the grandbabies. I'm not. Right. And another thing, too, is even though people think sometimes that a firework is out, it could still very well be ignited, and they go to pick it up, and that could be when an accident could occur as well. So if for some reason you decide that you do want to light fireworks, firecrackers, make sure that you have a bucket of water nearby so that you can extinguish those fireworks, and make sure that they are completely out before you put them in the garbage can, because it could very well ignite your garbage can as well. Solamente porque se ha apagado el cohete, o en este ejemplo la candela romana, no significa que todavía no tiene fuego, no significa que todavía no tiene calentura. Si usted desea usar cohetes, siempre tengan en mente que sería buena idea mantener un tanque de agua cercano por cualquier cosa. Si algo pierde control, por lo menos tendrá el tanque de agua para... I'm in shock. Estoy en shock con todo lo que estamos escuchando aquí. I never would have thought, okay, you lit it up, it's done, that's it. Yes. So let me ask you, Stacey. Do we have a lot of water issue problems in St. Lucie County, like in the summer accidents, like with drowning or things like that? In the past we have, but last year we were able to reach over 4,000 children. I partnered up with Rhonda from Safe Kids. She is a wonderful, wonderful resource, and we went out and we were able to reach the majority of our children in our summer camps, and she did the Red Cross curriculum, Whale's Tales, which teaches drowning and safety prevention. So we are making a huge difference in St. Lucie County by reaching the children and bringing awareness to them. And you did this through the summer camps? Yes, throughout? we did it in the summer camps, yes. When we would have our station tours, I would invite Rhonda to come over, so I would teach the fire safety side, and she would teach the water safety side. So we were able to reach a lot of children throughout St. Lucie County.
What about reaching the parents? Like, I think we're half the problem because, I mean, we're contributing also as parents for not lacking the knowledge. Right. A lot of our materials that we hand out they do go along, you know, with the parents. We tell the kids, you know, make sure, you know, that your grown-ups read the material as well. Go home and teach your grown-ups what you've learned today, you know, so they go hand in hand. Oscar. El año pasado, con la asistencia de la señora Rhonda, la señora Carter, cuando había visitas a las estaciones de los bomberos, le pudieron educar a los niños que estaban ahí de visita en las diferentes estaciones, cómo prevenir accidentes de la piscina, sobre una organización que se llama Safe Kids. Ellos pudieron prevenir bastantes accidentes el año pasado. Pudieron hablar con 4,000 diferentes niños y niñas, que era buena noticia, gracias a Dios, que hasta un poquito ayuda. Y entonces lo que le enseñamos también es cuando nosotros educamos a los niños, cuando vienen a visitarnos a la estación, la información se le dan a los niños, un panflete, y ese panflete se lo enseñan a los padres y a las madres para poder que ellos sepan, y los niños podrán educar a los padres también cómo prevenir estos accidentes. Escuchándote a ti, escuchando a Stacey, se me viene algo a la mente. En la comunidad nosotros coordinamos varios eventos, y en la comunidad migrante, los migrants, no son muy fácil de que manden a sus niños a estos campamentos. Como dice el dicho, si la montaña no viene hacia mí, yo voy hacia la montaña. Claro. Pienso que voy a tener más conversación con Stacey para coordinar, para que asisten y traigan este servicio a la comunidad migrante. Ahorita la mayoría ya se fue, porque viajan para seguir otros trabajos. Entonces me interesa mucho esto para educar a esos padres y a esos estudiantes. Stacey, I know you understand Spanish. I'm not sure if you understood what I said. Mm-hmm. I'm blown away with the information that you all have shared here with me. Thank you. You're welcome. But as I'm listening to you, my mind's going 100 miles an hour. I coordinate at least 2 or 3 large venue events where you've got easily 4,000 migrant workers. Mm-hmm. These are the parents that migrate, so therefore they don't send their kids to summer camps. Mm-hmm. These are the parents and children that I'm concerned that we need to get we need to get the information to everybody, but this is a population that's not getting it because of their migratory lifestyle. Mm-hmm. So something that I'm thinking about is, as we plan for next school term, which I come back in later part of July, get with you and include you on those 3 large venues. Absolutely. To have you to come share this information with our community. We're definitely going to need the Spanish face, the Hispanic, because we're always looking at someone that looks like me to serve as role models for our community. So I want to say thank you. I've learned a lot. I mean, I'm in shock. I've learned a lot just listening from the both of you. And I know that our audience here in Que Pasa St. Lucie have learned a lot. Don't stop educating us. Don't stop. And let's hope that we don't have more unfortunate incidents this summer. And that's our goal, is to decrease those numbers by educating everyone. Exactly. Stacey, thank you for being here with us in Que Pasa St. Lucie. Oscar, fue un placer. El placer fue mío. Tienen una casa aquí y sé que no va a ser la primera vez ni la última vez. Gracias. Won't be our first time or our last time, Stacey. Great. Thank you. Gracias por estar aquí con nosotros en Que Pasa St. Lucie.